lenguas es una evidencia física, que se inicia del Espíritu Santo. Todos sabemos que cuando hablamos de don de lengua, es una capacidad dada por el Espíritu Santo que consiste en hablar en algunas diferentes idiomas. Esto no consiste en estudio, sino que esto es un don que el Señor le da a sus hijos para que puedan dar el mensaje y transmitirlo hacia las personas para que las puedan edificar, sean edificadas, sean consoladas y sean animadas. Muchas de las personas nos preguntamos, ¿no? Porque todo no es el que tiene esa capacidad que el Señor le da para que, o sea, todos tenemos la capacidad, pero todo el Señor no se da ese don para, unos tienen el don de predicar, otros tienen el don de lengua, diferentes dones, pero unos quieren, dicen, ¿por qué yo no tengo ese don? El Señor no me ha dado el don de lenguas. Bueno, Dios sabe a quién se le manifiesta y le da, pero dice en su palabra que cuando uno anhela algo y quiere tener algo, pues uno tiene que pedir al Señor, tiene que perseverar en la comunión íntima con el Señor. Tenemos que orar para que el Señor nos dé ese don. Y aparte de eso tenemos que vivir una vida como Dios manda, una vida ordenada, una vida conforme a la voluntad de Dios. Nosotros decimos, ¿por qué el Señor no nos da si yo no hago nada? Yo no ando pecando, yo no hago nada, pero esa es la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado para el Señor. Entonces, en vez estamos resentidos con un hermano o con alguien, algún familiar, y entonces ahí estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces, por eso no vemos las bendiciones de Dios. Vemos aquí como los corintios vivían una vida desordenada, ellos vivían una vida a su manera. Ellos dentro de la iglesia vivían una vida diferente y afuera de la iglesia vivían una vida desordenada. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto y declara reglas. Y dice que todo el que se cree espiritual tiene que vivir una vida ordenada. Vemos aquí en 1 Corintios 14, del 37 al 40, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente con orden. Aquí mira como el Señor nos enseña que tenemos que ser ordenados. Le dice que cuando una persona va a hablar en 2 lenguas, tiene que ser ordenado. Dice que en un culto se puede hablar 1, 2 o 3 personas, pero siempre en orden. Y siempre tiene que haber un intérprete. ¿Por qué? Porque para que esa persona que lleva un mensaje a mí pueda ser edificado, como estaba diciendo antes. También nos enseña la palabra de Dios que el orar, que la paz y el orden debe ser en todo lugar donde nosotros estemos, no solo dentro de la iglesia. Donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que vivir una vida en obediencia, una vida ordenada como Dios le agrada. ¿Para qué? Para que las bendiciones entren a nuestras vidas. Y así nosotros cuando pasamos una dificultad, alguna adversidad, poder llevarla, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Vemos que desde el principio de la creación del universo, Dios fue ordenando las cosas por días, ¿no? Encontró todo desordenado, pero Él, ¿qué primero comenzó a ordenar? El cielo vio que la luz estaba una sola con la oscuridad, apartó la luz con la oscuridad, y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche, y así sucesivamente fue creando las cosas, ¿no? Hasta el 7º día que creó al ser humano. ¿Sí? Y vemos que desde el principio el ser humano desobedeció al Señor. Cuando Dios ya le dijo a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Que de todo árbol podrás comer, menos del árbol que tiene el conocimiento del bien y del mal, porque el día que comes morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Y después vinieron las consecuencias. Entonces, así como el Padre en veces nos dice a nosotros, no hagas esto, Él nos da una regla, tenemos que ser así como nosotros cuando le damos una orden a nuestros hijos, no vayas por ese camino, no hagas eso, mira que después vienen las consecuencias. Así, Dios nunca nos pasa algo porque Dios lo permite, sino porque nosotros mismos somos desobedientes.
Mi hermano, ya. Muchas gracias. Disculpe que le interrumpa, pero ya se cumple el tiempo. Voy por la otra parte. Bueno. Sí, dice. Ya. Ya, el hermano Junior y su esposa, sale el mundo. ¿Qué papá tiene, hermano? Bueno, tiene los dos, que tenga la primera parte. Ah, todavía hay. Al final, si tiene alguna pregunta, anótela. Que al final. Dios bendiga a mis hermanos. Nosotros vamos a hablar sobre la salud y el don de la sanidad. El primer tema es la bendición de la salud. Como los cristianos deseamos ver a nuestros hermanos gozándose una buena salud. Dice que nuestro Dios ha proveído mucho por nuestro bienestar y por el bienestar a su pueblo. La obediencia a la palabra de Dios nos va a traer una salud mejor. El cristiano debe evitar el estrés, las preocupaciones, el temor, el odio y la embriaguez, porque estas son enemigos de una buena salud. Se dice que a la nación de Israel le fue dada un buen programa para una buena salud. Dice que las órdenes de Dios para ellos incluían higiene, el lavado del cuerpo en aguas corrientes y guardar los días de reposo. Y el otro tema es la causa de la enfermedad. Los sanadores modernos nos hacen creer que toda la enfermedad es resultado de la incredulidad y que nadie en algún momento necesita estar enfermo. Dice que al mirar la palabra de Dios podemos encontrar que hay muchas causas para las enfermedades. Muchos podrán decir, las enfermedades pueden ser un castigo de Dios. Lo encontramos en Hechos 13, del 6 al 12. Las enfermedades pueden ser permitidas para que Dios haga su obra y las otras personas puedan ver la gloria de Dios. Lo encontramos en Juan 9, del 1 al 3. La enfermedad también puede ser dada para los cristianos para que tengamos un poco más de humildad. Y dice que está en 2 Corintios 12, del 1 al 7. Amén, gloria a Dios. A continuación. A mí me tocó el don de la sanidad. El libro narra de los hechos que Jesús hizo mientras estaba en la tierra. Así que para que las personas puedan llegar o puedan creer de que Él podía ser hijo de Dios, siempre se refería o actuaba haciendo milagros sanando a personas que estaban enfermas. Asimismo, repartió enseñanzas a sus apóstoles, enseñándoles que ellos también practicaran milagros, no solo dando solo palabras, sino que las palabras que ellos decían vayan cogidas de la mano con los milagros. También enseña que en nuestra actualidad o en el tiempo moderno, dicen ellos, aquí dicen el tiempo moderno o el Nuevo Testamento, han presentado personas que solo tratan de llevar los milagros como una simple bendición. Pero Dios les enseña, bueno, el libro nos enseña a nosotros, que no es bendición, sino es voluntad de Dios. Amén. La otra parte que me toca a mí es los argumentos de los sanadores modernos. Amén. Hemos visto dos características. La primera característica, que Jesús sanaba lo que Él hablaba, lo que hacía lo trataba de llevar con milagros. Amén. Pero hoy por hoy, en la actualidad, vemos los sanadores modernos. Ellos se basan en el libro de Isaías, que está
53 del 4 al 6, que dice que Jesús que fue llevado las heridas. Amén. Entonces dice la enseñanza aquí que esa palabra ya fue cumplida cuando Jesús murió, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Esa palabra ya se cumplió. Entonces esa palabra ya en nuestra actualidad ya no se va a actuar. Pero las personas que tienen el don de sanidad siempre la van a estar recordando, engañando, utilizando el texto, engañando a personas que están hablándolo desde este punto de vista con una fe débil, porque son recién convertidos. Los que utilizan o tienen el don de sanidad actuarán solo con su conocimiento, dice aquí que es por su ignorancia, actúan y van degradando o van lastimando a las personas de que tienen poca fe. Habla también que aquí también dice que Cristo nunca cambió. Otras personas dicen que Jesús ha cambiado o que Jesús es un Dios en el cual sanó y la sanación de Él es perfecta. Pero si vemos algo que cuando Dios actúa, cuando Él tiene su misericordia, sana a una persona, ¿verdad? Y la levanta, sea de la situación grave, crítica o de muerte, ¿verdad? Pero cuando no es su voluntad, se la lleva, ¿verdad? Lo podemos ver todo eso en el punto de vista, todo lo hemos visto. Pero estas personas de la nueva era dice que Dios hace la sanidad perfecta, pero el libro nos enseña que Dios sana, pero sana el alma del pecado, de que el ser humano está enfermo. Y creo que esa es la parte que me toca. Gracias, Dios te bendiga. A continuación, mi santo hermano. Hermano Bolocho, a continuación. Hazte una pregunta al final. A mí me tocaba. Sí. Pero vemos algo calientito como un morocho. Ya no, a la salida. Bendiciones, mis hermanos. A mí me toca el tema de la obra del Espíritu Santo en la inspiración. Hay 4 subtemas, que es la introducción, que es la inspiración verbal y la inspiración limitada. Vamos a irnos con la introducción. Dice que al escuchar la palabra Espíritu Santo siempre se nos viene a la mente los varios profetas o el hablar en lenguas del movimiento carismático. Y también que últimamente ha surgido personas que dicen traer nuevas revelaciones y tener dones especiales de sabiduría o ciencia. Pero la buena noticia es que la Sagrada Escritura nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21 que la Biblia es la palabra profética más segura que tenemos. Y que la obra del Espíritu Santo ahora no es de inspirar, sino de iluminar. Muchas veces estas personas que dicen tener nuevas revelaciones, pues toman a la Biblia como una palabra muerta, como que la Biblia ya para ellos no existe. Vemos que dice que tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos esté dando la interpretación que encontramos en la palabra de Dios, en vez de andar buscando nuevas revelaciones para agregar a la Biblia. La obra del Espíritu Santo es la obra más grandiosa que ha hecho en la Biblia y es superior a fábulas, tradiciones, los cultos, los que utilizan señales, a los profetas falsos y a la opinión. Como introducción, ahora tenemos qué es la inspiración. Dice que viene de una palabra griega llamada teneustik, que significa Dios
reveló o Dios sopló. Lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir y para hacer ello, ¿no? Entonces, si la inspiración la tenemos también en 2 de Pedro 1:21, donde dice que Dios usó a hombres santos para ser inspirados por el Espíritu de Dios. También lo tenemos que la palabra ha sido dada a hombres para ser inspirados, pero también hay en ciertas partes donde encontramos que la palabra ha sido dada por sueños, de pronto fue dictada o por guía interna. Pero sí lo que tenemos que tener claro es que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, según Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de los huesos para cortar el alma, el espíritu y algo más. Entonces tenemos que la inspiración garantiza que el Espíritu Santo es el que ha dictado la palabra de Dios. Y lo podemos encontrar en 2 de Samuel 23:2-3 y en Jeremías 1:9. También la inspiración, el Espíritu Santo da el énfasis de que la palabra ha sido inspirada por Dios en 2 de Pedro 1:20-21. Tenemos también la inspiración verbal. Cuando utilizamos el término verbal en la inspiración, esto implica que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y podemos encontrar eso en varios temas, donde dice que el Espíritu Santo enseña palabras. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 2:13. Pues Jesús también enseñó que la palabra era segura. Lo encontramos en Mateo 5:18. Esa es la inspiración verbal. También tenemos la inspiración verbal plena. ¿Qué quiere decir? Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16, que nos indica que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar cuando los apóstoles y Jesús pues citaron partes del Antiguo Testamento al dar sus enseñanzas. También tenemos el cuarto punto, que es la inspiración limitada, que nos quiere decir que lo que está en la Sagrada Biblia es hasta allí lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para dar a conocer, y que no podemos estar pensando en agregarle más a la Biblia, que venga alguna revelación nueva, porque esto debilitaría la palabra de Dios. Y así lo dice en Apocalipsis 22:8, donde dice que no debemos de añadirle nada más a la Sagrada Escritura. Voy a tocarlo así en breve. ¿Qué opina usted, hermano Junior? Porque yo estuve leyendo su tema y ahí decía que, según el escritor, él decía que ya en la actualidad no existe don de sanidad. ¿Qué opina usted de eso? Sí, porque Dios no ha cambiado, dice también el libro. Aún las escrituras dicen que Dios es el mismo, no es eso. Sino es que también habla, dice que la persona la lleva a otro nivel diferente a lo que está escrito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal era esa? El libro el capítulo 23 que puso el hermano. Es que lo que pasa es que, como les decía la semana pasada, los escritores tienen sus versiones, pues no, porque él es bautista, el que escribía, él decía que en la actualidad la palabra de Isaías ya se cumplió. Se cumplió mientras estuvo, es lo que dijo el hermano Junior, se cumplió mientras estuvo aquí Jesucristo en la tierra, donde dice que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y por sus llagas hemos sido curados. Eso es lo que dice. Bueno, no voy a andar más en el tema. Y lo que sí quiero informarles es que la semana que viene van a exponer muchas más personas, porque me acabaron de informar que solo me quedan 3 lunes para que empiecen los exámenes y los aportes. Entonces, la semana que viene ya no van a ser 4, van a ser tal vez 8 con 3 minutos nomás, tal vez. ¿Ya? Entonces, les tiene que traer el extracto, lo más necesario para que escuchen todos los demás, ¿ya? Y se puedan instruir.
Y entonces yo les voy a estar diciendo el día de mañana, si Dios permite, les voy a enviar quiénes les toca. Porque podría hacerlo de una vez. Sí, ya, pues de una vez. A ver, el hermano Pablo, la semana que viene, que no sé cuántos son. Al hermano José Luis ya le toca. Ahorita le toca. Sí, no, ya no, porque yo les dije la semana pasada que le tocaba a la hermana Iris, el hermano Morocho, porque eran 4. De 4 en 4 íbamos a hacerlo. Ahora, si usted tiene, ya tiene listo su tema, o si no, la semana que viene. Ya, la semana que viene entonces lo hago. ¿Saben qué mejor? En estos días yo lo voy, porque tengo que separar las personas, no estoy pendiente ahora de cuántos son, porque ya lo había dividido para... Yo voy el lunes primero. Sí, usted hasta ahorita usted y el hermano Pablo son los que van a exponer la semana que viene. Ya les voy a estar diciendo lo que viene. Ya, mis santos, entonces, ¿tienen alguna pregunta que hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que conversar? ¿Por qué dice que el don de sanidad ya no existe? Porque según el escritor dice que... El escritor. El escritor de este libro. El escritor del libro nomás. Dice él que es porque la sanidad se mostraba como una especie de, se podría decir, que sellaba la predicación. Déjeme buscar la palabra exacta. Como confirmación. Una confirmación de la predicación del Señor Jesucristo. Él predicaba y sanaba para que se vieran las obras de Dios. Entonces, según él, dice que no, ya hasta la época que vino Jesucristo a esta tierra, y hasta que estuvieron los apóstoles asentados, hasta ahí fue que hubo ese don de sanidad. Pero después se contradice un poco. Bueno, es verdad lo que dice yo, no es que, oye, en la actualidad, hace unas semanas, hace unas semanas atrás, yo hablaba con mi esposa, y decíamos, nos consultábamos entre nosotros, ¿por qué ahora la gente, usted le ora y no se sana de una? Si antiguamente los apóstoles del Señor Jesucristo le ponían la mano al paralítico y se levantó. Hasta con asombro. El que estaba ciego abría los ojos de una. Ahora, la gente a veces ora y es como que viene como gradualmente. Se sana como que en los días. No, hay unos que sí se sana. Entonces, ¿por qué? Yo le decía a mi esposa, conversábamos del tema. Entonces toqué este tema con el pastor y estuve indagando un poco en la Biblia. Y no es que el don no se ha ido. El escritor dice que la gente cree que, bueno, uno le ora y se sana, tiene que sanarse 100%. Pero en cambio, esa sanidad perfecta la entregaría al Señor, pero el día en que ya seamos perfectos, el día que nos lleven el par, ahí ya viene la sanidad completa, ya no hay más enfermedades. Mientras estemos en esta tierra, siempre, algún instante va a haber enfermedades por nuestra mala alimentación, como decía el hermano Junior, porque a veces nosotros caemos en cama. Si usted va a un hospital, los que han visitado los hospitales y han predicado, la mayoría de los que están en cama son cristianos apartados. ¿Sí o no? Hace muchos años tuve esa experiencia y usted le preguntaba, no, es que hermano, yo soy apartado, estoy apartado porque el Señor lo manda a cama. Así mismo dice la Biblia. Se manda a cama para que vuelva a entrar en razón y se vuelva al Señor porque lo ama, porque quiere salvarlo. Entonces lo que puede entender ahora entonces es que sí puede haber enfermedades en nuestras vidas por diversos motivos, pero ¿por qué no se sanan? Por nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque Dios, como dice el hermano Junior, no cambia. Él no ha cambiado. El don sigue estando ahí, la misericordia de Él está ahí. Porque Él mismo dice, llamen a los ancianos, oren y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y por qué no se sanan en la actualidad? Por nosotros. Porque acuérdense que debe haber un sometimiento en nuestras vidas. Debemos apartarnos de muchas cosas. Pero ¿y nosotros qué hacemos? No está mal lo que digo, no estoy en contra del teléfono ni de las redes sociales. Pero si usted se da cuenta, no sé cómo es su vida. Lo digo por mi propia vida. La pregunta es ¿cuántas horas dedicamos a la oración? Mire un ejemplo claro de los años 80, 90, que para los que sepan más. Gigi Ávila, un hombre que hizo revolución, gente sanada. Pero ese hombre, si usted se da cuenta, pasaba orando. Pasaba orando, pasaba ayunando. Y él no es que ayunaba un día, ayunaba bastantes días. Y la pregunta es ¿cuántos días nosotros ayunamos a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Realmente a veces le echamos la culpa solamente, por ejemplo, al enfermo que no se sana porque está incrédulo, que no se sana porque está por conveniencia, pero ahí la palabra es clara y no está diciendo, dice que la oración de fe, o sea, la oración que yo hago, es por uno que se va a sanar el enfermo. Pero usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ese es el detalle. Entonces, si aquí Usted y yo, está sanando, no es un problema del enfermo. Puede tener fe, pero si no está ahí. miren los discípulos, miren que en toda época,
solamente lo transmito. En toda época hubo distracción, ¿cierto? Hoy usted y yo podemos decir, no, es que hoy hay tecnología, hay distracción. Pero en toda época de la historia, aún la más rústica, siempre ha habido algo de distracción. Por eso en la época de Timoteo, distracción, los Juegos Olímpicos. El apóstol Pablo dijo que él esté más entrenándose en la piedad que en las cosas físicas, porque en esa época estaban plenos Juegos Olímpicos. Entonces, miren, en cada época de la historia ha habido distracciones. Y lo que quiero decirles es que esos hombres, los apóstoles, si usted se da cuenta, ¿qué pasaban haciendo? Ahí no dice en la Biblia que estaban distraídos con los Juegos Olímpicos. No, dice que 3 veces ellos andaban ahí orando. El apóstol Pablo subía a la oración cuando le hacían el coro, o sea, no. Ellos pasaban en comunión. Pasaban en comunión, 3 pasaban orando, veces buscando al a día Dios. iban a buscar al Señor. Y en cambio nosotros a veces pasamos 20 horas en el teléfono celular y... Yo creo que hace 5 años no había nada de eso. Nadie. Usted dijo no había Juegos Olímpicos, pero yo creo que... Pero ese tiempo no ha pasado Es porque que el no, Señor no es que lo que pasa es que yo le decía que en toda época, siempre en toda época ha habido distracción. Siempre ha habido distracción. Sí, Yo creo que ahorita la distracción está más avanzada que el tiempo de antes. Sí, pero no, no tiene nada que ver. no ¿sabes? es que está más avanzada, Porque está mire, en su etapa, en su época, es distracción. Pero Dígame. lo que pasa es que si hablamos de sometimiento, le doy la gloria a Dios, yo anhelo siempre eso, pero como padre que soy, no es una excusa. Uno está en camino, trabaja en mi dale, y no llega el día. No, O pero sea, ahí es no diferente. tengo el día, es diferente. Pero es que yo le doy un antes y un después. Yo estuve preso. Cuando yo estuve preso, yo oraba todos los días, 3 veces al día, 4 veces al día estaba metido en la iglesia, porque estaba preso. Desde Yo tiempo. estuve 2 años preso. Y los 2 años estuve sometido, buscando y ayunaba de vigilia, porque estaba en un lugar separado. Se podría decir estaba separado, porque eso fue el trato conmigo. Claro. Dios conmigo, ese fue mi trato, porque acá afuera me iban a buscar, yo me escondía o la usaba mi mamá, no estoy, yo estaba fuma, nada más, ya, porque yo fui un drogadicto. Entonces, en ese tiempo yo estuve sometido en ese tiempo. Ese es el tiempo yo digo ahora que necesito. Digo yo así en mí, necesito ese tiempo. Ahí no trabajaba, yo no hacía nada, solo vivía sometido. Para Dios. En vez de Dios nos lleva algo. Lo que pasa, mi santo, es que ahí viene... Ahora acá afuera, a mí me dijo un líder, me dijo, de ahí adentro, sino que prepárate, me dijo. Aquí adentro, no es como estar allá afuera. Allá afuera es la lucha que vas a tener así. Yo siempre me acuerdo de eso. Aquí adentro estás encerrado, estás busca y te sometes ahí, lees todos los días, te comes la Biblia. Pero allá afuera va a ser otra lucha, va a ser diferente. Así que me lo amonestó antes que yo saliera. Y salí la ley, acá estoy en la lucha, esto es la lucha acá afuera. Claro. Mire, mi santo, yo personalmente con la poca experiencia que tengo, es que miren, hay 2 cosas. Lo uno es que una cosa es que usted y yo seamos responsables, porque es verdad, aquí somos seres humanos, tenemos responsabilidad. Bien dijo el apóstol Pablo, no se case el joven para que no tenga aflicción de la carne. Yo porque la aflicción uno está ahí preocupado, mira, uno no se preocupa, pues, hay que pagar la luz, el teléfono, hay que pagar muchas cosas, la comida, y bueno, se la busca. Y no hay el tiempo que usted dice, es verdad. Pero ahí el Señor es justo en el sentido de que usted, en medio de toda esa situación, y eso es lo que yo he aprendido, en breve, a veces no puedo tener el mismo tiempo que tenía antes para sacar tiempo para Dios, pero en medio de toda esa situación, yo tengo que tratar de sacar mi tiempo para Dios. No como antes tal vez, pero usted lo intenta y es lo que ve Dios. Porque créanme que yo conozco una predicadora que por ética no va a dar su nombre, pero en su tiempo, cuando el Señor la empezó a utilizar, hizo 2 veces ayuno de una semana completa de ayuno. Y yo vi la gloria de Dios usándola a esa mujer. La vi usándola, pero se encerraba. Pero llegó un tiempo que ya no pudo, por cuestiones de trabajo, de maternidad y de diferentes tipos de cosas. Pero aún así, Dios es justo en el sentido de que he conversado con aquella persona y le he dicho, no, pero Dios es justo en ese sentido y en lo que tú puedas, sométete a Dios, porque Él sabe la necesidad. Y aún así yo he visto palpablemente que Dios sigue usando. Entonces lo que trato de decir es que tal vez por nuestra responsabilidad tal vez ya no hay el mismo tiempo. Otra cosa es que usted y yo tengamos el tiempo. Amén. Ahí es lo malo. Usted y yo podemos tener tiempo libre y dedicamos tiempo para otras cosas.
ahí ya no, ahí ya Dios no actúa. Pero mientras que usted y yo seamos responsables, que a todos no nos llama como diablo, que le llama 24/7, solo para servir y dejar de trabajar, es diferente. Pero mientras estemos nosotros con responsabilidad, en lo que podamos, en lo mayor que podamos, que Él sabe hasta donde damos, tenemos que buscarlo y Él se va a glorificar conforme se esforzarse. Es que el camino del Señor es esfuerzo, ese es un esfuerzo. Gloria a Dios para que a los que tienen el tiempo completo. Los que tienen el tiempo completo, porque Dios lo llamó a una tarea específica. No a todos nos llama diferente, pero en el área donde nos llamó, Él nos va a utilizar. Y Él sabe cuando usted y yo estamos haciendo por vagancia, que no lo hacemos, y cuando también no tenemos el tiempo, pero ahí tratamos de hacerlo. Entonces, mi santo, así es la cosa. Entonces, donde podamos, Él es justo, mi santo. Créanme que yo hace unos años, yo tuve una dificultad en mi mente. Me venían pensamientos obscenos contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y el enemigo me decía en mi mente cada vez que pasaba por las calles donde veía a esas personas que estaban hablando solas, que están los mendigos. Me decía, así te voy a dejar, me decía. Porque yo tuve un sueño, y en el sueño yo estaba en un puente, y vi un gigante. Ese gigante tocaba los pies, estaban acá, yo estaba así frente del puente, y ese era inmenso, así, como un puente inmenso. Y yo salí huyendo porque no tenía toda la armadura. Y ahí me empezó a atacar. Yo tuve problemas terribles, tuve que tomar hasta pastillas, y las pastillas no me hicieron nada. Pero miren, yo no podía orar, porque cada vez que me arrodillaba a orar, sentía angustia, me venían pensamientos obscenos, y el enemigo me hizo creer que yo era el que los pensaba. Obscenidades contra el Espíritu Santo. Usted sabe que la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo me sentía horrible. Pero aún así, yo no podía decir palabras, y lo que hacía era inclinarme al altar. Y yo estaba separado de mi esposa en esa época. Yo tenía que luchar por un matrimonio, tenía que ayunar, y no podía ni orar ni ayunar. Para mí, si alguien me llamaba a orar, era a causa de angustia, y no porque no quería orar, ni porque no me gustaba orar. A mí me encantaba orar, pero no podía orar porque me venía eso, sentía como decía una palabra y me venían miles de volquetadas de palabras contra mí. Para no hacerle muy largo el asunto, yo me inclinaba en el altar y no sacaba ninguna palabra, solo me quedaba en silencio. Pero mire, todo ese proceso solo fueron como 8 años, 8 años de proceso. Yo hubiese querido renunciar, algún instante de tanto pensar se me durmió la mitad del cuerpo, 2 veces. Y eso que me quiso matar, pues no. Me quiso dar un derrame de tanto pensar, pero mire, Él fue justo. Y mira, venía un predicador, una palabra, y siempre me decía, sigue adelante que estás bien con Dios. Y yo sentía que no hacía nada porque yo ayunaba, pero mi ayuno era ahí tratar de leer frustrado la Biblia, porque mientras leía, también, yo me mandaba una cucharada de arroz, mira, tan fuerte que le queda a usted. Y me venía a la mente que yo iba a fallar contra tanto, me frustró la mente, que yo tenía que bajar la cuchara y volver a coger otro. Mira, me estaba queriendo volver loco. El único momento que tenía paz era cuando dormía, y ni aún así, porque dormía a las 3 de la mañana y sentía una corriente que me venía así, una angustia, sentía como una depresión y quería salir corriendo. Pero miren, aún así, yo hacía ayunos así, no oraba, pero ahí estaba yo ayunando, y miren, fue justo, me sostuvo hasta el día de hoy, no me morí, pasé la dificultad, Él restauró mi matrimonio. Eso era depresión que le quería entrar. Sí. Depresión, cuando el ser humano entra en depresión. Sí, es terrible. Ese mismo un día me dijo, mátate, me dijo, pero yo por eso entiendo a alguien que cae en depresión, pero gracias a Dios nunca me pasó por la mente matar. Tuve un amigo que entró en depresión y se quitó. Sí, eso es duro, por eso es que sí puedo compartir con alguien de esa situación.